Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a mi canal. El día de hoy nos vamos a echar un clavado de cabeza a ver qué es lo que está pasando con las huelgas de los sindicatos en Estados Unidos. Si quieres una revisión más a detalle, petición por petición, te recomiendo visitar las páginas del SGA y del WGA, que son respectivamente los sindicatos de actores y escritores de Estados Unidos. Aquí vamos a un poco más filosofar al respecto de qué es lo que está pasando y cómo nos pone como seres de la industria y como personas, como seres humanos. Ambas huelgas buscan un ajuste, un aumento del 11% en los salarios de acuerdo a la inflación, como ajuste inflacionario. Otra cosa que tienen en común son los residuals, las regalías. Básicamente hay 4 sindicatos que reciben regalías: el de los productores, el de los directores, el de los escritores y el de los actores. Todos los demás sindicatos, hay un montón de sindicatos en Estados Unidos, de operadores de cámara, de asistentes de cámara, de cinefotógrafos, de etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene un sindicato por allá en la industria del cine, pero estos 4 son los que reciben regalías. Entonces, por el lado de ambos sindicatos se está buscando regularizar el tema de las regalías de acuerdo a la exhibición en streaming, de acuerdo a los éxitos, de acuerdo a las reproducciones. Por ahí algo se está casando al respecto. Esta discusión existe básicamente entre los sindicatos y el AMPTP, el cual representa el conglomerado de estudios de creadores de contenido: Netflix, Amazon, Warner, Fox, MGM, Paramount, todas las que conocemos y unas cuantas más. Todos están dentro del AMPTP. Y aquí, ojo, no hay que confundir el PGA, que es el sindicato de los directores, porque muchas veces pensamos el productor como el jefe del estudio, como el CEO del estudio, como el director de contenido del estudio, pero son cosas distintas. Los estudios producen a través de otras casas productoras. Dicen que es una película de Warner, pero realmente los que las ejecutan son otros. Así que el AMPTP se ha puesto durísimo de acuerdo a las condiciones que están intentando negociar los sindicatos. Ya por ahí hubo una cosa del sindicato de los directores, pero con los directores sí se arreglaron. Y lo que está caliente ahorita es el tema de actores y escritores contra los del AMPTP, al cual le voy a estar llamando estudios de ahora en adelante. Así que los estudios este año, por ejemplo, hemos estado viendo que están sacando muchísimo blockbuster, que también tiene que ver con una onda de la pandemia, que fueron aguantando esos proyectos, esas películas sobre todo, para que pudiesen salir en cines y les fuese mejor con la taquilla. Pero también con la pandemia nos acostumbramos a ver más otro tipo de contenido. Se nos metió más YouTube, se nos metió más TikTok y muchos otros contenidos independientes. De manera que el ir al cine ya es un evento. Para la mayoría de las personas de entrada es carísimo, porque casi nadie va solo al cine, y vas al cine y tienes que pagar estacionamiento y palomitas y refrescos y un montón de cosas. Entonces la experiencia como tal de ir al cine es bastante cansada. A mi título personal, y el que es también el de muchos de mis amigos, es que a mí no me gusta ir al cine actualmente. O sea, está bien padre la pantallota, un mejor sonido y todo eso, pero me molesta las personas con las que tengo que compartir la sala de cine, porque voy a ver la película y está la parejita platicando y están los amantes por allá enfrente y está un montón de gente que no quiere ver la película. Yo estoy yendo al cine para ver la película, para verla pronto, pero la experiencia de ir al cine a mí me resulta molesta. Ojo, no es que no me guste ir, no me gustan las personas que tienden a ir al cine, no me gusta que esté todo lleno, que estén hablando en la película, que veas enfrente 20 pantallas de personas que están viendo el celular. Eso me molesta bastante. Entonces, los estudios de Hollywood están tendiendo a pensar que todo este negocio lo pueden hacer más grande. Ahorita vamos a ahondar un poquito en la historia de Hollywood. Dentro de las otras peticiones y circunstancias que me parecen muy importantes a resaltar es que tradicionalmente cuando hacías series más largas tenías casi todo el año como escritor ocupado. Tenías 8 o 10 meses de trabajo al año, tenían que escribir más capítulos, existía un cuarto de escritores, había personas que solo pichaban, personas que solo escribían y estaban rebotando y rebotando ideas, lo cual resultaba más caro para los estudios, y los estudios ahorita en la cabeza quisieran que una sola persona llegara ya con un guión listo. Ellos llegan, lo destazan, lo hacen pedazos y hacen la película. Ese sería el ideal, porque ahí solo le tienen que pagar a un guionista y no le tienen que pagar a un cuerpo de guionistas. Uno de los casos muy calientes que hasta ahorita es el del escritor del Juego del Calamar, que básicamente, si tú quieres, lo estafaron, se le compró la propiedad intelectual, Netflix hizo la serie, le fue de poca madre con la serie y todo muy bien para Netflix. Para el escritor, pues tal vez no pasó hambre, pero pues le fue muy mal. No fue el negocio que él pudiese haber esperado de su producto. Y la otra cosa que ambos sindicatos están peleando es el tema de la inteligencia artificial, lo cual me parece paralizante, porque me parece va a sentar un precedente en otras industrias cinematográficas e industrias de lo que sea alrededor del mundo. Porque una de las cosas que quisiera hacer el mundo de los estudios es, por ejemplo, a los background artists, a los extras, pagarles un día, medio día de trabajo, escanear su imagen y que ya fueran parte de la propiedad intelectual del estudio, que ya pertenecieran como si fueran una mesa que está en sus bodegas y los pudiesen utilizar a perpetuidad y ya nunca volver a contratar a los artistas de fondo. Y en el caso de los actores y de los guiones, pues también una cosa parecía, donde les encantaría que ChatGPT o el que fuese pudiera escribir los guiones y ellos simplemente hacerlo por encargo y no tenerse que estar
estar peleando con un guionista o un grupo de guionistas. Eso para el mundo de los estudios suena fantástico y para el mundo industrial también. Ojo, va a parecer que voy a hablar muy a favor del mundo industrial, pero de todo corazón yo quisiera que estos dos sindicatos llegaran a buen puerto, negociaran muy buenas cosas porque a mí me conviene. No creo que ganen, no creo que se cumplan lo que están buscando, pero me da terror que ganen los estudios, que es lo más probable. En el tema de los estudios y comparándolos con otras industrias, por ejemplo, yo tengo una persona de mi cotidiano que trabaja en el mundo de las maquilas, de las fábricas. Entonces ahí lo que está pasando y específicamente en el Estado de México es que esa maquila en particular, que no puedo mencionar, pero que tengo en la cabeza mientras te cuento esto, tiene una serie de máquinas, tiene una serie de procesos automatizados, pero hay muchos procesos que todavía requieren un operador que está ahí en una banda haciendo algo. Esto provoca y propicia el error humano. Y los errores humanos que se me platican a mí del cotidiano es que este ya se cortó con la máquina, aquella llegó tarde, luego este llegó borracho y ahora el antidoping porque salió drogado y ahora no están de acuerdo y ahora los sindicatos están pidiendo un ajuste salarial más grande y una serie de complicaciones plenamente humanas. Difícilmente hay problemas con las máquinas, se les da servicio, se les pone su aceite y lo que sea y siguen funcionando. Para el mundo del patrón, para el mundo industrial y sobre todo occidental de los que estamos aquí involucrados con este tema, pues hay una onda que viene desde la primera revolución industrial y la segunda que estamos buscando la producción, la mejora continua. Tenemos ingenieros industriales y tenemos un montón de teorías al respecto en el mundo de la industria y la transformación, donde los procesos tienen que hacerse mejores y tenemos el mundo de las ventas y la publicidad, donde cada vez en el mundo de las empresas se quiere vender más y más y se genera una sobreproducción, de repente ya no puedes vender más, saturas el mercado, buscas otros mercados, te vas a otros países, buscas otros productos, en el caso de muchas empresas buscan otros giros totalmente diferentes a los que ya se desenvuelven, adquieren otras empresas, etcétera, etcétera, pero todo esto tiene un punto de equilibrio donde la tendencia es a bajar, a quebrarse. Ya muchas industrias hace mucho que están ahí, sumado a problemas sociales, a conflictos globales, a economías en decrecimiento, y una manera de poder dar resultados como CEO, como gerente de no sé qué, es abaratar costos, quitarles cosas a las personas, a los procesos, a las materias primas, que tengas menos desperdicios. Entonces todo esto nos llega a un punto en que nos pone a competir con la máquina. Si bien ahorita si tú te pones a hacer un guión con cualquiera de estas aplicaciones, te invito a que lo hagas, funciona bastante mal. Pero pues ya va caminando. ¿Cuánto faltará? ¿5 años para que no nos podamos dar cuenta qué hizo una máquina y qué hizo una persona? ¿O nos va a pasar como el primer episodio de la última temporada de Black Mirror, que está para volarte la cabeza que puedan utilizar tu voz, tu rostro, tu historia de esa manera? E insisto, da miedo porque ¿qué va a pasar con las personas? Hay por ahí un montón de teóricos y pensadores modernos que están aplaudiendo y están yendo hacia que como personas se nos tenga que dar un sueldo simplemente por el hecho de ser personas. Y por ahí un amigo me pasaba el otro día un video así chistoso en TikTok donde se trataba esto y estaba yendo al Senado de los Estados Unidos a establecer las cosas que quería y por qué las quería. Pues iba básicamente al hedonismo, a la fiesta, al disfrute, pero pues sonaba interesante. No dejaba de ser una idea interesante el que se nos dé un sueldo simplemente por existir, por ser personas, pero ¿cuántas personas? Ya ahí ya me sentiré en una cosa 1984 o a la purga o algo de, pues van a tener que eliminar personas o algo va a tener que pasar para que eso pueda ser sostenible. De manera directa y unos pocos años y volviendo al ejemplo de esta maquila del Estado de México, pues lo más probable es que como México ya tiene una serie de circunstancias, esa planta y la gente básicamente con todos los problemas que genera, parecería que no quieren trabajar. Ojo, yo sé que la vida es difícil, que los sueldos son bajos y un montón de circunstancias, pero pues de pronto economías emergentes en países donde la gente de plano no tiene en dónde trabajar y las necesidades son otras, pues si llevas una planta como esta encontrarás al menos por unos años más ganas de trabajar. Estoy seguro que ahorita la circunstancia es distinta a cuando íbamos saliendo de la Revolución Mexicana, donde teníamos un país en construcción, por no decir todo desmadrado por el conflicto a balazos, que teníamos la necesidad de hacer que las industrias se movieran. ¿Cuáles industrias? Las que fuesen, las que pudiesen, las que nos diesen un sustento para nuestra vida, para nuestra familia. Entonces caer en un país que está en una circunstancia así a corto plazo le conviene a las industrias. Entonces estarse poniendo los moños en una industria como la de la maquila mexicana pues está complicado. Está complicado por el tema de inteligencias artificiales, por la automatización de los procesos y por economías emergentes donde se pueden poner otras plantas que en el caso de esta empresa que es una transnacional ya tiene plantas de manufactura en distintos países del mundo, no solo en México, así que no sería tan difícil para ellos llevarse esas bandas de producción de aquí para allá. Y dije todo esto para poder entender esta onda de que los estudios están en quiebra, que están en pérdidas, porque esa es la primera cosa que se dice si tomas esta huelga del sentido empresarial, y yo estuve escuchando a bastantes
a unos y a otros para poder hacer este video. Y lo que más me llama la atención, si escuchas a podcasts de emprendedores y a gente que sabe de negocios, lo primero que piensan es que estos están tontos porque ven los números de la empresa y se quedan, ok, una empresa que está perdiendo dinero, que se está arriesgando y que no le están saliendo las cosas, todavía la mano de obra, los creativos quieren más dinero, quieren más condiciones, pues van a tronar la empresa. Bajo los términos industriales me parece que sí están en lo correcto. Y ahora estos números son muy relativos, por no decir maquillados, porque luego si te dicen una película costó $100 millones, pero esa película la filmaron en varios países que tienen un estímulo fiscal de los países locales para que tú vayas y filmes, porque eso provoca empleos locales, provoca rentas, hoteles, provoca turismo. Entonces a ellos les conviene que salga Inglaterra, que salga Irlanda, que salga Italia, Sudáfrica o lo que sea. Entonces estos países te devuelven, así como cuando vas a Europa y compras algo, que te devuelven así un dinero en efectivo de tus impuestos. Algo así funciona también en los números de las compañías de producción, en los números de los estudios. Ahora, en publicidad también puede haber arreglos, puede haber intercambios. Entonces esto de que costó 100 millones pues es relativo. Probablemente cuesta los 100 millones, pero nunca los desembolsaron como tal. Entonces ahí ya cambia, pero también entra el desastre de los distribuidores y si las entradas son reales y si no se guardaron por ahí unos números. Entonces es muy difícil entenderle a esos números. Para hacer el cuento corto, yo no soy un experto en los números y si fuese un experto de Fox, de seguro no entendería los de Paramount. Me podría imaginar qué están haciendo, pero no puedo estar seguro de las prácticas que están haciendo para ellos ahorrar dinero. Ahora bien, este Hollywood establecido que vemos fuerte y que hace un blockbuster tras otro, es un Hollywood que viene yendo a una muy breve historia de Hollywood. Básicamente el cine cuando llegaba a este lado del mundo estaba llegando por Nueva York. Nueva York era un sitio de los inmigrantes en muchos negocios, en muchas industrias, por ahí estaban llegando. Entonces en Nueva York hay un movimiento de cine, hay muchos intentos y antes de que fuese un cine como tal, previo a los Nickelodeons y demás, cuando estaba el cinematógrafo y estos inventos de Edison, pues Edison entró en un mundo de la mafia de las patentes y tenía todo controlado al punto de que contrataba matones para que si tú eras un cineasta independiente que tenía su cámara, vayan y te la rompan si no estás cumpliendo con lo que él te dice. Entonces básicamente había un monopolio, una mafia, el tema de las filmaciones encabezadas por Edison. Que Edison pues es todo un tema aparte de qué tan noble era, porque pues sí tenía un papel, tenía la patente, pero pues no necesariamente era de él el invento. Entonces es todo un tema aparte. El caso es que estas personas, estos productores independientes que venían huyendo de Edison, se cambiaron de costa, se fueron al otro lado de Estados Unidos, muy cerquita de México, como en las películas de vaqueros, por si algo pasaba, que pudieran huir a México, llegan a Hollywood y ahí empieza Hollywood como tal. Se empiezan a hacer proyectos ahí y eventualmente llega el Hollywood que conocemos. El primer Hollywood, la primera generación de cineastas era un Hollywood que venía de un mundo de estos productores reaccionarios, revolucionarios, independientes y pues ahí estaban haciendo las cosas a prueba y error, con los inventos, con lo que ellos imaginaban. Ojo, también... y no es el tema del video, pero también hubo muchas irregularidades, muchos abusos de distintos tipos y ese Hollywood tenía un lado muy oscuro que es tema de otro video, de otras exploraciones, pero bueno, básicamente ese primer Hollywood era el de los pioneros. Después esos pioneros contratan, y no lo digo yo, lo dice Spielberg, Lucas, De Palma y toda esta generación de cineastas, que era una generación de cineastas que venían más de un mundo escolar. Por ahí hay otros cineastas intermedios, pero yéndonos a muy grandes rasgos, una primera generación de pioneros, intermedios, llegas a una generación de gente escolarizada. Entonces esta gente escolarizada y los pioneros lo que tenían en común era creatividad. Ya no digamos si eran los genios, si sabían muchísimo de historias y lo que tú quieras, pero eran personas que tenían creatividad y que te presentaban una y otra vez historias y que andaban por ahí buscándole. Y tuvimos éxitos y cosas muy interesantes hasta que eventualmente empezó el mundo del Star System y empezaron ya los estudios a consolidarse con mucho dinero, con muchos recursos. Y aquí un paréntesis a la hora de producir cualquier cosa, el que produce la materia prima en términos actuales e industriales no es el que más gana. El que más gana siempre es el distribuidor, siempre es el broker. Eso no quiere decir que el que produzca vaya a ser pobre necesariamente, pero si te metes en el negocio que sea a ver los porcentajes, siempre el broker, el intermediario, el coyote o como sea que se llame en ese ámbito es el que más va a ganar. No es el que tiene la idea de la película, no es el que siembra las uvas, no es el que corta la madera, es el que lo distribuye. Entonces aquí vemos que el gran negocio son los estudios y las cadenas de distribución. Una vez que estos superpoderosos llegan a este negocio y que se hace una industria y se empieza a llamar industria del entretenimiento, que me parece que es algo muy importante
que tengamos en cuenta, porque muchas veces los cineastas nos viajamos de, no, el arte y lo que yo quiero contar y lo que tengo por dentro y lo que voy a expresar y todo eso, pues somos una industria de 14ª necesidad, era muy fácil vivirlo en la pandemia, fuimos lo primero que se canceló porque no nos necesitan para sobrevivir. Si piensas en una pirámide de Maslow o algo por el estilo, van a subsistir las necesidades básicas y estamos muy lejos de lo básico, nos llamamos entretenimiento. Para mí puede ser la autorrealización, la parte más alta de la pirámide, pero para muchas personas el entretenimiento significa muchas cosas. No es necesariamente el cine, no es ver una película. El entretenimiento puede ser ver un pájaro volar, puede ser estar viendo el celular, pueden ser muchísimas cosas, así que cada vez se bifurca y se divide más el pastel del entretenimiento. Llegamos a este mundo, a esta división del entretenimiento y tenemos a estos productores bien parados, a estos productores pensando en los estudios, no en el sindicato de productores. Y esta generación de cineastas es una generación que ahora tiene sus casas productoras dentro de los estudios. Si ves a George Lucas, a Spielberg, a Adam Sandler, a quien sea, ellos tienen sus casas productoras de pronto y casi siempre sus oficinas están dentro de alguno de los estudios. Ellos son los que hacen la película y al final sale ahí MGM, Fox o el que sea. Pero al final el estudio tiene mucha injerencia. Si te metes a ver los sueldos de los CEO al principio de la que sea, otra vez del estudio que sea, cada vez son más estratosféricos y cada vez vamos teniendo esta figura en general del CEO que se convierte en un héroe. Y si te fijas en específico en Hollywood, los CEOs no duran mucho tiempo, o sea, no llegan a huesos viejos, están unos pocos años ahí con un sueldo increíble, viajando en el avión corporativo y luego con cualquier pretexto los sacan fuera y entran otros. Así que ¿qué plan a largo plazo puedes hacer siendo que el cine es el arte de la espera? Y lo vives desde que se te ocurre un guión, una idea y puedas verlo en YouTube, ya no digamos una pantalla de cine gigante. Es un proceso de la espera. El simple hecho de hacer este video desde que se me ocurrió la investigación, grabar, meditarlo, etcétera, es un proceso de espera y los que tengan experiencia filmando, el estar en el set es el arte de la espera. Los actores lo saben muy bien. Muchos actores dicen, mira, a mí me pagan por esperar y en los ratos libres de esperar actúo enfrente de la cámara. El cine es el arte de la espera. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer planes a largo plazo si de entrada los CEOs duran 5 años como mucho y solo están preocupados en una onda corporativa? Ya no digamos en las entrañas del arte y en un cine de búsqueda, sino simplemente dar cosas nuevas. Da muchísimo miedo dar pasos nuevos. Esos pasos nuevos que se están dando, que básicamente vivimos en un mundo cinematográfico, hablando de Hollywood, lleno de reboots, y en el cine mexicano también, y en las series y en las telenovelas mexicanas, que aquí en el tema de los temas, si te pones a hacer un análisis de Campbell, de los griegos y etcétera, no hay muchos temas. Son los mismos temas, los vas cambiando, etcétera. Simplemente tendrían que buscar maneras de la estética, de la presentación, de los héroes, de lo que se nos está vendiendo. Y ahorita estamos en un mundo de la cultura woke y de los reboots, siendo que esos primeros pasos se dieron en los 70s, en los 80s, pon tú todavía en los 90s. Me parece particularmente interesante el caso de la producción de Netflix, porque básicamente desde que salieron y hasta la fecha se le han pasado endeudados. No te voy a dar números porque siempre que los se me olvidan, pero básicamente siempre han estado endeudados. Y es una tendencia de muchos negocios o de muchas maneras de abordar alguna industria, que tú te metes, todo lo que ganas lo reinviertes, pero Netflix estaba en deuda y en producción, vaya, de los productores que les llevaban el contenido. Y muchas apuestas y apuestas arriesgadas y hacer superproducciones. Y yo creo que ahorita, y bueno, y creo es relativo porque he estado viendo muchos analistas, tanto del tema financiero como cinematográfico, que están viendo que Netflix al parecer por fin dio con el equilibrio de que no todo puede ser blockbusters. Ellos dieron antes con el clavo que los estudios. Hablando de estudios, los estudios tradicionales de Hollywood. Entonces, pues van entendiendo que el tema interesante de manera financiera son los proyectos medianos, porque de pronto dan las mismas vistas, la cosa más grande con explosiones y con cosas de acción del mundo que tiende a hacerlo más caro, pues luego una serie dramática no tan complicada con no tantos personajes basta para poder cumplir con las expectativas del público, ya si nos quieren ver como un público objetivo y como compradores, no como consumidores de un producto artístico. Entonces eso que Netflix por fin está entendiendo, deberían de entenderlo todos los estudios, que esta onda de querer hacer grandes blockbusters pues no va a funcionar. Ahora bien, esto se traduce también en la industria, que si ya no va a haber esos grandes blockbusters, los sueldos tipo A de actores, de gaffers, de todos los que integramos la industria, pues van a ir bajando, se van a ir recorriendo, siendo que éramos una industria en crecimiento y cada vez habíamos más de cada departamento. Si cada vez hay menos producciones grandes, pues cada vez habrá menos de los sueldos más grandes. Esto nos afecta a todos, porque va a haber una reducción de la industria.
Y se espera cada vez más que el mismo trabajo lo hagan menos personas. Y esto pasa en el cine y en todos los proyectos. En el cine lo vivo día a día en las filmaciones, con mis amigos, compañeros y maestros de la old school, como decían, no, esto antes me hubieran pagado así, y esto no, es que esto ya no existe, esto no sé qué. Y tienen razón, con toda la amargura y el dolor de mi corazón, tienen razón. Eso ya no existe. Y si existe, es una cosa muy aislada que cada vez le tocará a menos personas. Antes hacías una película y eso era sinónimo de que todo te iba a ir muy bien, pero ahora casi es garantía de lo contrario, de que vas a estar en uno de los peores proyectos posibles de tu industria. Así que acabadas estas superproducciones y estas nuevas maneras de recibir el contenido, como lo son las redes sociales y los creadores independientes, me parece que la tendencia va a ser a que los creadores hagamos nuestras películas, y tal cual, así yo que tengo un canal de YouTube y cierta experiencia en el medio, inclinaciones por la literatura, el arte y etcétera, que yo mañana haga mi película y te la venda por YouTube, o que viva de las vistas, o me la lleve a otra plataforma y que te venda un boleto virtual de 5, 10, 15 pesos, me parece lo más lógico que ese sea el siguiente paso, porque cada vez con estas deudas, lo que acaba de hacer Netflix de subir y que ya no puedes compartir la cuenta, y ahora es más caro ahorita el tema de los streamings que cuando teníamos la televisión más cara posible y con el paquete de canales más amplio. O sea, antes era muy barato, muy interesante todo, pero si ahora quieres tener todo el contenido resulta carísimo. Entonces ahora me parece que el tema de consumir productos audiovisuales va a ser pago por lo que consumo, tal cual. O sea, que las plataformas me vendan y sea de pronto muy barato, $1, 10 centavos de dólar o lo que sea, y yo esté pagando por la película que veo y a final de mes me llega un recibo como el de la luz, como el del teléfono, como algo por el estilo. Eso me parece a mí lo más lógico, y la venta de contenido en específico, eso que decía hace rato, que yo venda mi película, que mi vecino venda su otra cosa. Porque esto de las superproducciones ya no cabe en la cabeza de nadie. Me parece un movimiento parecido a lo que pasaba con el surgimiento de la fotografía. La pintura tendía, y ojo, amigos que saben mucho del tema, vamos a banalizarlo y a irnos a grandes rasgos, pero la pintura básicamente tendía a ser cada vez más realista hasta la inversión y hasta cierta facilidad de la fotografía. Una vez que teníamos la fotografía, ya no era interesante hacer los retratos súper virtuosos y realistas que hacían las personas. Llega la fotografía, parte este realismo de la pintura, surgen las vanguardias. Entonces habrá que ver en el tema de contenidos y el cómo los entregamos, si es a través de los estudios, si es independiente, si es personal, pues llegará el punto de que pues a ver quién saca el puntillismo del nuevo arte cinematográfico, porque otra vez el cine, y a pesar de estos grandes estudios, grandes fortunas y cosas multimillonarias que se mueven, sigue siendo algo en construcción. O sea, no tenemos tanto tiempo como la música, como la literatura. O sea, somos bastante nuevos como industria. Entonces, pese a todo lo que se ha movido, toca descubrir muchísimas cosas y toca buscar, toca el laboratorio, toca el taller. Pero estas cuestiones industriales y el parecernos tanto a vender tornillos o a vender algo muy fuera del arte, pues nos complica muchísimo la existencia por tenernos que ocupar por estos problemas sindicales y el que nos paguen y la sobresaturación de nuestra industria y un montón de cosas. Porque esta sobresaturación de la industria viene de que ahorita te metes y ves los estrenos en México este mes, el que sigue y el anterior, está lleno de películas gigantes para los cuales como población mexicana no nos alcanza a ir, ya no digamos a la mayoría, sino a suficientes para que a ellos les resulte un buen negocio. Surge también de las escuelas de cine están vendiendo, están lucrando con la esperanza de la gente. Somos una generación, la mía, la de estos veinteañeros, que viene formados con una idea de vas a cumplir tus sueños, vas a ser mejor que tus papás, vas a autorrealizarte y vas a tener otras preocupaciones, porque somos una generación que vive en un país que ya no está en la guerra, que ya no tuvo la reforma, que ya no tuvo la revolución, una serie de conflictos armados. Entonces otra vez la pirámide de Maslow, estamos pensando y cayendo en la autorrealización. Una escuela de cine la pone un dueño, te está vendiendo autorrealización. Entonces a todos niveles se está lucrando con el cine. Y no digo que esté mal, porque yo también quiero vivir de esto y quiero vivir bien y quiero tener mansiones y andar en deportivos, no lo niego. Pero cuando es lo principal, lo más importante y el eje que mueve tu vida en este mundo llamado el cine, las filmaciones, el arte, pues se vuelve todo muy difuso, porque entonces quizá sería mejor negocio que yo vendiera ron, o que yo me dedicara al crimen organizado, o que yo vendiera tripiés para las filmaciones. Así que habrá que ver hacia dónde nos movemos como industria y qué es lo que nos importa. Yo creo que va a pasar como una onda, en el mejor de los casos, como el libro electrónico. A los que nos gustaba leer, yo nunca he podido hacer la transición al libro electrónico. He leído algunos, pero no puedo con la nostalgia del libro físico. Tengo otros amigos, otros conocidos, incluso personas a las que admiro y a las que sigo, que están obsesionados con el libro electrónico. Yo no puedo. Y parecía que esto se iba a quedar como un nicho, pero no tengo números,
pero me parece que la mayoría leemos libros en físicos. Cosa distinta al teatro, siendo que era la manera en la que nosotros consumíamos de manera pública y lo parecido a los Nickelodeons, a los cines, pues ese sí se convirtió en un evento, en una cosa de nicho. Normalmente yo conozco muy pocas personas que estén buscando qué ver en el teatro, así como andamos buscando una gran serie en los servicios de streaming o la película que nos va a hacer levantarnos e ir al cine, pues muy poca gente está buscando eso en el teatro. Entonces me parece que los blockbusters se van a convertir en eso, como en obras de teatro pero masivas, cosas que te vuelven un evento y son un nicho y cada vez las personas vamos a ir menos al cine. Y nuestra industria cinematográfica va a tener que hacerse más pequeña con todos los problemas que estamos viviendo. Hay una sobresaturación de trabajadores, los que vienen del mundo del artesano, los que vienen del mundo de la calle, el mundo independiente y las cada vez mayor cantidad de escuelas. Pues todos nosotros tendremos que pelearnos estos puestos y nos quedaremos los que tengamos más pasión por ello. A lo mejor yo mañana desisto y me dedico a otra cosa, yo creería que no, pero habrá muchas personas que se van a dejar de dedicar a esto porque entraron por el dinero o por una pasión vaga y esas cosas pues no van a existir mucho en los próximos años, así que al perder el dinero y esa pasión vaga pues se quedarán los que se tengan que quedar. Pero pues la verdad las personas yo creo que sí tenemos la de perder, porque se me hace muy idealista el decir, no, nosotros como personas, como consumidores, nos vamos a unir y demás, porque los grandes movimientos en masa, como historia de la humanidad, actualmente ya no suceden. De entrada no suceden las grandes reflexiones. En el siglo de oro teníamos los autos sacramentales y cosas muy profundas del pensamiento, de la psique, de la expansión de la conciencia humana, y ahora pues estamos viendo otro tipo de contenidos que, pues por decirlo menos, no son tan profundos. Entonces ya no nos detenemos a leer un librote o a ver una película tan larga. Nuestra inmediatez y la ansiedad de agarrar y ver el celular no nos permite echarnos largos viajes. Nos estamos ahuyentando todos los días del lugar en el que estamos con el celular. Es lo más básico, con todas sus manifestaciones y distintas aplicaciones, pero nos estamos escapando por ahí. Entonces estos grandes movimientos, ya sean nacionalistas, culturales, revolucionarios o lo que sea, pues ya no existen en nosotros. Entonces pues va a estar muy difícil que como humanidad de la noche a la mañana esto sí exista en pro del cine. Y lo que sea que pase en este mundo, estas huelgas que están pasando en Estados Unidos, va a sentar un precedente para la humanidad entera. No sé si mucha gente se está deteniendo a pensar en eso, pero solo con el tema de las inteligencias artificiales esto a mí me hace muchísimo ruido, porque antes cuando surgía en este mundo de los sindicatos en Inglaterra o cuando surgían las revoluciones en Francia, pues teníamos la ventaja de las personas que para que las industrias, las que sean, países, maquiladoras, transnacionales, para que ellos hicieran esa superproducción, esos super ciudadanos, esos super soldados, necesitaban todavía de las personas. Conforme han pasado las cosas y cada vez tenemos máquinas más sofisticadas hasta llegar a las inteligencias artificiales y super, duper, ultra computadoras, pues cada vez se necesita de menos personas. Una línea de ensamble antes eran 100 personas, ahora son 2 técnicos, un ayudante y un senior no sé qué, y ya controlan todo eso que antes eran 100 personas. Entonces necesitas muy pocas personas, muy pocos operadores de lo que sea, cada vez es más automatizado. Entonces, en esta huelga y en estos movimientos sociales, las personas tenemos las de perder, porque cada vez somos menos necesarios en un mundo de sobreproducción que ya está sobrepoblado, sobreproducido, entonces no se nos necesita más que como consumidores. Y si ya no podemos consumir más, o sea, socialmente nuestra escala de valores como sociedad occidental nos da más valor conforme a nuestra capacidad de producir y de consumir. Si ya no podemos consumir más porque no tenemos empleo, pues no valemos tanto, no estamos en un estrato social tan alto. Y si ya no producimos lo que las máquinas, pues una máquina es más inteligente porque no va al baño, no se descompone, no se sindicaliza, no hace huelgas, no pide 11% de aumento salarial. Entonces, pues la verdad, yo estoy muy a la expectativa todos los días de qué está pasando con este tema. Me daba un poco de terror yo aventarme a hablar de esto porque veo gente que está muy clavada y que se sabe los números de memoria y que tiene el día a día, y yo en hacer un video casi que lo hago una semana antes de subirlo. Pero por eso quise hablar de estas cosas que me están volviendo loco respecto a este tema y no precisamente darte el día a día o darte los números exactos, pero a la torre, o sea, sí hay que ponernos a pensar en esta descentralización del individuo, esta deshumanización de las inteligencias artificiales, de la imagen y la voz propia, tal cual. O sea, si eres un background artist y te quitan tu imagen, tu voz, tu etcétera, pues ¿qué te queda si tú te dedicabas a vender imagen? Entonces, pues es una industria bien peligrosa y que está pendiendo de un hilo, y no nos estamos deteniendo a pensar en eso, solo estamos diciendo, por un lado, ay, los estudios multimillonarios, o ay, los actores y los escritores ahí revoltosos y marihuanos que nada más quieren más dinero. Estamos en serios problemas, serios problemas como industria. Eso fue todo por este video, quizá el de más pánico de este canal. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Te encargo por ahí los comentarios al respecto, tus regaños por mis cifras no dadas. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos en unos días con un próximo video. Chao, chao.